Tenemos el gran lanzamiento en mis audiolibros disponibles en Vic. ¿Qué hacer con mi aguinaldo en esta época decembrina? Y todos nacimos para invertir. El link está en la descripción del podcast. Hola, hola. Esto es Invierte, Divierte. Soy Daniela Vela. Las personas que me conocen saben que soy muy apasionada y me encanta aprender cosas nuevas. Me considero proactiva y muy analítica. Y en este podcast les voy a compartir temas de finanzas e inversiones. El primer paso, sea lo que hagas, es disfrutarlo. Lo que quiero es decirle a tu cerebro que invertir es divertido. No importa tu edad, género, experiencia. Todos nacimos para invertir. En estos capítulos estaremos dialogando juntos sobre las claves, pasos, casos interesantes y entrevistas a invitados especiales que nos acompañarán en el camino hacia la libertad financiera. Y recuerda, invierte, divierte. Hola, hola queridos diversionistas, bienvenidos a un episodio más de Invierte, Divierte. Como siempre es un gusto saludarlos. El día de hoy les tengo un tema buenísimo. Vamos a hablar de nada más y nada menos que los Family Office. Para quienes no estén familiarizados con el tema, pueden irse dentro de Invierte, Divierte a otro episodio que hablamos de los Family Office con nuestro invitado Francisco Richard. Y bueno, el día de hoy nos vuelve a acompañar Francisco para profundizar en este tema, actualizarnos sobre las tendencias, sobre qué está pasando, porque definitivamente se avecinan pues diferentes cambios relacionados con este tema del Family Office, sobre todo pues después del COVID, ahorita que está la guerra y muchos otros detalles. Y bueno, como siempre me encanta arrancar con una frase. El día de hoy la frase es: las inversiones son a largo plazo, son un maratón, no un sprint. Y me encantó porque realmente nos hace reflexionar y conectamos mucho con el tema del Family Office, porque realmente cuando nosotros, si tenemos la fortuna de heredar una riqueza, pues si no la sabemos manejar, le damos en la torre, ¿no? Y aquí la idea es saberlas manejar y heredarlas y que se pasen de generación en generación, y es precisamente el concepto que nos va a platicar Francisco. Francisco, qué gusto saludarte, bienvenido de vuelta a Invierte y Divierte y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Un poquito de insight: Francisco es emprendedor, tiene precisamente su empresa Findis que maneja todo este tema de inversiones, y bueno, que él más a detalle nos platique, por favor, y bienvenido. ¿Qué tal, Dani? Muchas gracias, mucho gusto estar nuevamente aquí contigo platicando en este podcast. La verdad es que, el primero fue muy divertido, fue donde empezamos a platicar las bases de lo que es un family office, y como bien lo platicas, nosotros aquí emprendimos en Findis, y lo que tratamos de hacer es prácticamente eso, ¿no? Emular un family office, pero democratizándolo. Creo que si ponemos un poquito el contexto de lo que es un family office, aquí en México se define, son personas que tienen un patrimonio de más de 100 millones de pesos. Es lo que hacen. Existen dos vertientes. Una es o que asignen a un familiar, que es algo común, y ese familiar pues es el que contrata, ¿no? Un montón de asesores profesionales, y obviamente pues él se encarga de incrementar la riqueza. Y por otro lado, existen empresas que se dedican a esto, ¿no? O sea, que son family office, que las empresas, o sea, los empresarios que tienen, pues, al menos 100 millones, pues van, los contratan, y estas empresas, pues, tienen sus asesores profesionales certificados en todas las industrias, y obviamente se encargan de multiplicar su capital. Desafortunadamente, eso no existe para los que tenemos menos de 100 millones. ¿Qué pasa si nada más tengo 500,000 pesos? Definitivamente también necesitamos esa asesoría profesional certificada atrás, ¿no? Y tener en un solo lugar todas nuestras inversiones con estrategias ya muy definidas. O sea, ¿qué sucedería? Y es algo que es en lo que estamos trabajando. Si tus inversiones de bolsa las puedes ver en un solo lugar, tus inversiones de bienes raíces igual, y tus inversiones de capital privado, que se gestionan también, ¿no? Entonces, es algo muy interesante, porque ya no necesitas tener, pues, en todo el montón de plataformas todo este esquema, ¿no? Sino todo lo ves en un solo lado, y además con estrategias muy específicas, ¿no? O sea, cuánta liquidez necesitas en cierto capital, cuánto capital se está multiplicando, cuánto capital te genera flujo. Hay temas ahí muy interesantes que tecnológicamente lo hacen muy accesible para los inversionistas. Increíble, Francisco. La verdad es que es el sueño de todo inversionista tenerlo todo en un solo lugar y estarlo prácticamente pues linkeado, ¿no? O sea, igual, ok, que lo tengas X o Y, Z, pero
que de alguna u otra forma lo puedas estar teniendo actualizado en todo momento y lugar en tiempo real, sería algo increíble y vamos para allá. Definitivamente la tecnología nos está ayudando y tú bien mencionas la parte de la democratización. La asesoría es prácticamente a todas las edades e independientemente del monto que desees invertir, pues es necesaria, ¿no? Y ahorita realmente hablando sobre el tema del family office en particular, pues en el episodio anterior nos platicabas ya todo el tema de los conceptos y tal, y fíjate que en este episodio me gustaría centrarlo un poquito más hacia dónde va, en qué momento estamos y prácticamente pues qué cambios se avecinan, ¿no? Ya ves que ahorita pues con toda esta vuelta a la normalidad del COVID, que estamos ahorita en guerra, bueno, Rusia y entre Rusia y Ucrania y tal, pues hay muchos cambios en nuestro entorno. Entonces, ¿qué nos puedes decir al respecto y cómo el family office pues va a cambiar frente a esto? Sí, mira, yo creo, digo, y lo que nos ha tocado vivir con la gran mayoría de personas, inversionistas digo, se han acercado con nosotros para platicar, se vienen cambios muy interesantes. O sea, creo que esta pandemia nos hizo crear una conciencia muy, muy grande, o sea, muy interesante. Entonces, lo que los inversionistas ahorita buscan, más allá de un rendimiento, más allá de un plazo, es realmente generar un impacto. Y un impacto de cualquier índole. ¿Qué quiere decir un impacto social? Donde se vea un beneficio dentro de la sociedad para apoyar, no sé, digamos, a clases más bajas, apoyar, tener un impacto ecológico, que quiere decir que apoyemos al ambiente, tener impactos, digamos, positivos en crecimiento como país. Entonces, la tendencia a lo que hemos visto va a eso, ¿no? Hay una mayor conciencia y las inversiones empiezan a tener un sentido, un propósito mucho más grande, o sea, un porqué muy interesante. Entonces, eso es a lo que vamos, o sea, realmente ya las personas dejan y muchas de invertir nada más porque voy a recibir un rendimiento en cierto tiempo, sino realmente la inversión que estoy haciendo es porque va a tener un impacto positivo. Entonces, para allá va, eso es lo que hemos visto. Es increíble porque realmente ahora ya se invierte con conciencia, ¿no? O sea, y sobre todo, ya hasta tú dices, si yo estoy poniendo mi granito de arena aquí, estoy fomentando, pues, el cambio climático, estoy fomentando X o Y, Z factores sociales en donde ya entra a nivel conciencia, a nivel valores personales, en dónde quieres tú meter tu dinero, no solamente en lo que trabajas profesionalmente, sino en dónde metes tu dinero para que se siga fomentando y que más personas lo hagan. Entonces, me parece muy interesante precisamente por eso. Y bueno, hablando de un tema, bueno, político, social o lo que quieras, no quiero entrar en detalles, pero sabes que realmente el tema de la guerra pues está trayendo muchísimos cambios, ¿no? Y cambios a nivel, pues todo. Y precisamente a nivel, pues, económico, todo el tema de las alzas de interés se vienen, bueno, ya sabemos que se venían, pero aún así pues nos está trayendo altos niveles de inflación y pues con todo eso pues está cambiando la política monetaria de no solo de México, sino en muchos países respecto a la situación, ¿no? Entonces, en tema de los family office, ¿cómo crees que puedan enfrentar estos costos a nivel operativo con todas estas alzas de inflación, perdón? Sí, mira, la realidad es que como todo, ¿no? O sea, es como toda empresa, pues tienes que, yo veo dos alternativas o dos empujes muy fuertes que están haciendo estos esquemas. Número uno es tener liquidez. Liquidez en tiempos, digamos, de incertidumbre, como el que estamos viendo, es importante. ¿Y por qué la liquidez? No tanto por un tema de emergencia, sino más por un tema de oportunidad. Porque la realidad es que ahorita es cuando surgen estos esquemas. De hecho, ponete un ejemplo, hace poco estábamos platicando con un emprendedor que se dedica él a un tema del huevo orgánico, o sea, generar, o sea, compra, digamos, los pollos desde pequeños, obviamente lleva toda su alimentación y eventualmente empieza a generar huevo orgánico, o sea, la gallina está en libre pastoreo. Y lo que él nos comentaba es, ¿sabes qué? Nosotros importamos el trigo, pero lo que estamos viendo es que incluso en vez de importarlo, podemos a nosotros que tener nuestras propias cosechas, o sea, afortunadamente tenemos las hectáreas suficientes para poder hacerlo y sostener esa parte.
Entonces, si tienes el capital, pues entonces puedes hacerlo, ¿no? Por eso necesitas esa liquidez, porque es cuando salen las oportunidades. Entonces maximizas tus oportunidades. Cuando no lo tienes, hay que encontrar los mecanismos. Y obviamente aquí es donde se pone muy interesante, donde puedes, digamos, tratar de generar inversión para fomentar esto, ¿no? Entonces hay un impacto positivo, social, en todos los aspectos, ¿no? O sea, generas empleo. ¿Por qué? Porque pues, obviamente hay una tierra que hay que trabajar, hay que generar trigo, pero obviamente también hay un tema social atrás, ¿no? O sea, es un huevo orgánico, obviamente, pues entre más gestione, bajamos precios. Entonces hay todo un tema, ¿no? Que se está llevando a cabo, que creo que es muy, muy interesante. Entonces, esto es lo que se está viendo. O sea, creo que más que enfrentar los altos costos operativos, se están buscando las oportunidades para realmente poder combatirlos e incluso bajarlos y ser muy competitivos internamente. Entonces, esto es lo que está sucediendo. Digo, no se ve mucho, apenas empieza, pero esa va a ser la tendencia en los siguientes 2, 3 años. Oye, y hablando de tendencias, pues qué padre que está toda esta parte social. Ya ves que obviamente, bueno, no en este preciso momento que se vino una caída en el tema del cripto, pero sabes que también de la mano ha habido una mejor adopción de esta, pues de la tecnología blockchain. El tema de los family office se relaciona, o sea, así como tú me dices, oye, pues vamos a tener todas nuestras inversiones en un solo lugar. Así como está todo este impacto social a la hora de invertir, ¿tú crees que también esté todo el tema del cripto relacionado con el Family Office y que así como yo me meto a mi plataforma, yo también pueda ver mis criptos ahí? ¿O estoy hablando ya más a años luz o estamos hablando a la par? Si lo quisieras poner en una línea del tiempo, sabemos que tal vez hoy en día ya está el impacto social y está creciendo, ¿el cripto está más lejos o están al mismo nivel? Temas de tiempo y de adopción, ¿cómo lo ves? Mira, yo lo vería, híjole, es una pregunta medio complicada, pero voy a tratar de responderla en fases. Yo creo que ahorita lo que se está tratando de gestionar, no a nivel cripto en un tema de inversión, o sea, para tenerlo, pero sí en un tema de uso de, Okay. o sea, el utilizar contratos inteligentes, el tema de transferencias, de protección, eso lo veo ya en un muy corto plazo. ¿Por qué? Porque eso da toda la transparencia y obviamente va a la par de un tema regulatorio que se está tratando de buscar. Entonces, eso sí lo veo gestionándose en un inicio. En un tema más, digamos, en cripto para verlo a nivel económico, los family office yo creo que lo ven más como un tema especulativo, o sea, un tema más para meter un pequeño capital, el especular, para ver si sube, baja y ver cuánto llega a generar, ¿no? O sea, en ese sentido. Entonces, ese así lo veo ya en un tema de adopción completamente. Yo creo que va muy de la mano de las leyes que tenemos y la regulación que se llegue a adoptar. Entonces va a ir con respecto a esa línea de tiempo. Pero tecnológicamente, todo lo que hay detrás, eso ya está en proceso de implementación. ¿Por qué? Porque definitivamente ayuda a optimizar, ¿no? los tiempos y maximizar digamos, los rendimientos que se pueden tener. Al fin y al cabo, la tecnología siempre va a ser un tema de eficiencia operativa. O sea, por ejemplo, perdóname que te lo pregunte así otra vez. O sea, imagínate que tú, con el mismo ejemplo de los huevos orgánicos, de libre pastoreo, ¿no? Quiere decir que tal vez antes de que yo pueda estar monitoreando mis inversiones en cripto dentro de mi plataforma, quizás dentro de este concepto yo pueda estar, pues no sé, comprando el trigo con Bitcoin o con algunas criptos, o puedo estar, o sea, adoptando la cripto de alguna otra forma a nivel aplicado y luego ya en algún momento ya a nivel inversión. No creo que llegue tanto a eso en ese momento, pero sí vería, por ejemplo, que para la gestión de contratos, todos los contratos estén encriptados, ¿no? O sea, todos los contratos se generen como el smart contract. En blockchain. Entonces, donde tú invertiste y a lo mejor atrás está todo el respaldo de tu tierra con este mecanismo, ¿no? Entonces, de una manera muy atada legal, tal vez un fideicomiso, en estos esquemas. O sea, yo lo vería más en ese aspecto, ¿no? Más en cómo amarrar la parte legal en toda la estructura, ya que yo lo pueda comprar con cripto como tal. Creo que sí va a haber definitivamente 1 o 2 pioneros que empiecen eso, pero definitivamente les va a tocar, pues, picar piedra, ¿no? O sea,
picar piedra me refiero a pues estar en contacto con la ley y llevándolo, y una vez que abran las puertas, pues vamos a entrar el resto. Claro, no. Entonces, por eso digo que yo lo vería más en ese No, y aspecto. gracias por aclararlo. Discúlpame la pregunta, quería entender exactamente a qué te referías y espero que pues haya quedado claro para los diversionistas y pues para mí sí quedó, obviamente. Entonces, ahorita hablando de picar piedra, pues obviamente dice que el tema legal es una de las cosas pues más importantes a la hora de estructurarlo en una inversión, pues en temas de, pues dependiendo de estas regulaciones es como se va moviendo, ¿no? Y esta democratización, pues la tecnología sabemos que ha acelerado muchos procesos y a nivel legal se ha ido permitiendo esa transparencia, esa privacidad, etcétera, y por eso se ha dado. Ahora, en estos momentos, ¿qué tipos de regulaciones a nivel legal están afectando el Family Office a nivel positivo, negativo, etcétera? O sea, ¿qué tipo de ambiente legal dentro de estas regulaciones se encuentra actualmente? Mira, yo creo que ¿cómo explicarlo? Yo creo que va en buen camino. ¿Por qué? Porque definitivamente a raíz de que hayamos tenido la ley FinTech o la ley ITF entre el 2017 y 2018, esto ha aperturado mucho. Las familias han invertido en FinTechs directamente como tal para crecer el ecosistema, abrir mucho más posibilidades de inversión, democratizarla. Y yo creo que va por ese camino, ¿no? Yo creo que va por un buen camino y definitivamente lo que se viene o los siguientes pasos y algo que gestionan mucho los family office es creación de fideicomisos de todo tipo, ¿no? O sea, puedes encontrarte el fideicomiso de planeación patrimonial, un fideicomiso de control accionario, un fideicomiso empresarial, un fideicomiso de garantía, un fideicomiso de inversión inmobiliaria A más B, un fideicomiso sucesorio. O sea, hay infinidad de fideicomisos que normalmente se gestionan en estos niveles, ¿no? Family office. Entonces, creo que ese es el vínculo cuando estamos ya en el tema de inversiones, ¿no? O sea, ¿cuál es el respaldo y el blindaje legal que tenemos? Y entonces, así cómo ese lo metemos dentro de la estructura, ¿no? Entonces, creo que esto va a ir poco a poco democratizando, siendo lo más accesible para todos y que todos tengamos acceso a este tipo de temas. Oye, Francisco, ¿tienes ahorita a la mano o así en la mente algún caso en particular que nos pudieras compartir, algún ejemplo, etcétera, de Family Office, de cómo, pues precisamente estas evoluciones, o sea, que nos puedas contar de que no, pues mira, se me ocurre este caso que tengo de X personas, así como nos contaste el de ahorita la tendencia ESG, que el tema social, pero que nos puedas contar relacionado con este tema de tecnología, de cómo ha ido pues ayudando o beneficiando en tal momento a estas operaciones que nos dices que realmente están democratizando y ayudando bastante. Sí, pues mira, hay varios ejemplos, pero yo creo que en vez de concentrarnos en ejemplos, hay que concentrarnos en los mecanismos de. Okay. Lo que sucedía normalmente es cuando tú tenías, vamos a poner un ejemplo, ¿no? O sea, vamos a poner el mismo ejemplo del trigo, ¿no? ¿Qué es lo que sucedía cuando tú querías invertir en este tipo de esquemas? Pues normalmente lo hacías de manera local, ¿no? Porque tenías que firmar un contrato, el contrato se hacía a mano. Muchas veces, si había un fideicomiso atrás, pues necesitabas ir a la institución financiera, ya sea un banco o a la SOFOM que lo gestione, y todo se lleva así. ¿Qué es lo que empieza a suceder poco a poco? Por ejemplo, la e-firma, lo que es la firma electrónica avanzada, nace en el 2012 y te da el mismo poder de la firma autógrafa. Entonces, es una firma que es irrepudiable, o sea, incluso tiene creo que mayor influencia e importancia. Y entonces empieza a haber ya varios mecanismos en este aspecto. ¿Cuál es el problema? Pues que es una firma que necesitas forzosamente ir al SAT, hacer tus citas. A raíz de la pandemia, pues ha habido un proceso muy lento. Entonces empieza a haber otros mecanismos que la misma Comisión Nacional de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, por ejemplo, la CONSAR, empiezan a solicitar que empiece a haber otro tipo de mecanismos. Entonces, pues empieza a haber actualizaciones, para eso la norma 151 empieza acá, y empiezan a permitir ciertas firmas ya simples electrónicas, ¿no? O sea, que tienen que conllevar todo un estampado, o sea, te tienen que tomar la foto cuando estás firmando, o sea, varias cosas, ¿no? Pero lo haces todo de manera digital. Y entonces empieza a haber este tipo de temas que son los que aceleran este esquema. Y yo creo que ahí tiene que ir mucho de la mano, ¿no? O sea, cómo vamos a evolucionar la tecnología con los mecanismos que son aprobados por la regulación.
y además de eso, pues atrás blindar todo el esquema. Si te pongo un poquito de ejemplos, o sea, la verdad es que estamos ahorita en pláticas con mis proyectos en tema inmobiliario para meter ya sea fideicomisos de inversión inmobiliaria, fideicomisos de garantía y toda la gestión hacerla de manera digital para cualquier persona pues pueda llevarla en ese esquema. Tenemos varias inversiones de tipo agrícola, también lo estamos metiendo, varios temas de ya empresas establecidas que necesitan un crecimiento, pero no hacerlo con deuda, sino hacerlo más en tema de equity. Entonces hay varias cosas que se ponen muy interesantes, ¿no? Pues crear un portafolio ahí muy diversificado, con tickets que valgan la pena, va a ser muy, muy interesante, ¿no? Y que todo lo puedas gestionar en una estructura legal y jurídica bastante interesante. Wow, qué padre. O sea, prácticamente se está diversificando en temas de, pues inclusive relacionado con el perfil, ¿no? O sea, me imagino que obviamente, si yo digo, yo soy este perfil, yo necesito X, Y, Z, liquidez, etcétera, y este nivel de riesgo, entonces ya prácticamente se adecúan los proyectos a diferentes riesgos, ya como la persona lo vaya decidiendo. Ahora, tengo otra duda relacionada con todo este tema de eficiencia. Tú mencionabas que obviamente, pues a nivel digital yo ya lo puedo hacer. Tú mencionabas que obviamente yo decía, híjole, pues ya no tengo que ir, ya todo es transparente. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo sé que esto puede pasar en cualquier lado, ¿no? Pero a nivel Family Office, si existe algún tipo de hack, o sea, de que, oye, me hackearon, perdí todo, etcétera, ¿qué controles, tipo de seguridad o más bien ciberseguridad se están manejando en este sentido, pues por el tema pues de la inversión, ¿no? Y qué riesgos enfrentamos. Y a nivel general, inversiones y en particular en los Family Office. Pues mira, en general, como todo, necesitas implementar la última tecnología que esté disponible, o sea, como lo llevaría cualquier, porque creo que esa es una de las principales a nivel ley fintech, de acuerdo a la Comisión Nacional de Valores, tienes que implementar pues, los últimos candados, ¿no? Que existan y tienes que minimizar ese aspecto. Entonces, eso es lo más importante, o sea, definitivamente el control que tengas es algo clave, o sea, necesitas implementar 3, 4 mecanismos de, por ejemplo, cuando haces ciertas transferencias, para sacar dinero solamente lo puedes hacer al cuentaviente que es dueño de la cuenta, no puedes hacerlo a ninguna otra, para eso te tuvo que haber proporcionado un estado de cuenta para que tú valides que ese es. Entonces hay todo un sistema regulatorio atrás que te obliga, ¿no? A estar muy, ahí sí creo, en mi opinión particular, que creo que está bastante bien, que tienes que estar así de cuadrado y no puedes salirte. ¿Por qué? Por este tipo de temas, ¿no? O sea, se tienen que implementar las últimas medidas y tienes que estar ahí al nivel de los, incluso bancarios, ¿no? O sea, cualquier banco grande que tiene todos estos esquemas. Incluso, ¿no? Cuando entras tú a tu cuenta, que la contraseña y luego que si te llega el mensaje y luego que si lo tienes que poner la huella dactilar. Todos esos esquemas son los que se tienen que implementar, ¿no? Lo mismo es para firma de contratos y todo lo que gestionas. O sea, aquí la seguridad es, digamos que junto al tema o estructura legal que tengas, pues va muy de la mano, ¿no? Son las prioridades hacia las diferentes personas que invierten o el mismo family office, ¿no? Que conlleva esto. Gracias. Y por ejemplo, ahorita hablando también de, pues a nivel personal, o bueno, sí, o sea, prácticamente ahorita mencionabas de que, oye, pues en México se requiere 100 millones o 110 millones de pesos, ¿no? Para poder acceder a este tema de Family Office y se ha ido democratizando. ¿Cuál dirías que sería prácticamente el mínimo? O sea, ahorita, ¿a partir de qué monto se puede prácticamente estar dentro de un Family Office? Pues mira, la realidad es que pues, para los family office ahorita son todos arriba de 100 millones de pesos. El único que está democratizando y diversificando y ganando estrategias y portafolios desde un solo lugar, los estamos haciendo en Findis. Y la realidad es que nosotros iniciamos es 1,500 pesos y eso es porque el primer paso que necesita hacer un inversionista, si no tiene un capital con el cual iniciar, necesitamos crear primero un fondo líquido. O sea, no, una persona no puede llegar a invertir si antes no tiene un capital líquido. ¿Por qué? Porque ese capital líquido ya vimos, o sea, y como lo platicamos al inicio, la liquidez es un tema importante, no solamente para emergencias, que realmente el COVID pues puso a muchas personas en este esquema, o sea, realmente
si no tenías solvencia, tenías que tener cierta liquidez. Entonces, eso es número uno. Y a partir de que ya tienes un capital, del cual ya ese lo podemos dejar ahí trabajando, pero su principal característica es liquidez, ya podemos empezar ahora sí a trabajar, ¿no? En un dinero más, en un capital más productivo. Entonces, ese es el primer esquema, ¿no? Tener una liquidez que podemos ir trabajando, ya que tienes una solvencia 2, 3 meses para cualquier situación, pues ahora sí empezamos a hacer, y obviamente pues hay que hacer toda una plática y proyección, dependiendo, como lo comentabas, el perfil de riesgo de la persona. Y obviamente cuando vas iniciando, pues la gran mayoría te va a poner como conservador. Y vas, obviamente, cuando vas adquiriendo 2, 3 años, vas viendo que los rendimientos se entregan, que son por proyectos, vas viendo avances de proyectos, pues vas perdiendo el miedo, ¿no? Y también vas entendiendo. Creo que este tema de las inversiones pues estamos muy verdes en México. En la realidad, si vemos números de la población que es económicamente activa, o que recibe ingresos, digamos, de manera formal, pues estamos hablando que son 52 millones de personas, en lo que recuerdo en el último estudio, y de esas solamente invierten el 6%. O sea, realmente tenemos una población económicamente activa que invierte, y vamos a decir que invierte porque a lo mejor todo su dinero lo tiene nada más en un instrumento de renta fija. Es del 6%. Entonces, o sea, son 2, 3 millones de personas que nada más invierten en México. Entonces, la realidad es que digo, esto empieza a incrementarse poco a poco, pero la inversión es la que nos ayuda como país a salir adelante, ¿no? Sabiendo que las pymes representan el 80-85% digamos, de fuerza laboral en México. Entonces, pues hay que llevarlas a ese siguiente nivel. Son números alarmantes, o sea, entonces prácticamente 6% invierten y de esa inversión podría ser a renta fija, pero ya lo divides de que tantos en renta fija, tantos en la bolsa. De hecho, en la bolsa es tan bajo el número, si no me equivoco, es 0.5, 0.6%, o sea, es prácticamente 6 de cada 1000, o sea, literal. En bienes raíces no tengo el dato, pero son datos alarmantes. Entonces, imagínate que yo soy una persona, bueno, yo ya llegué contigo, pero quiero que nos expliques a los diversionistas. Llego y digo, hola Francisco, ¿qué tal? A ver, de que mi nombre es Dani, mi nombre es fulanito de tal. Entonces, hacemos un análisis de mi perfil, etcétera, y dentro de los fondos que manejas, pues ahorita tienes agrícola, platícanos un poquito de más o menos de en qué consiste, y si yo también quiero meter dinero a la bolsa, yo ya tengo, por ejemplo, mi cuenta ahorita en la bolsa, ¿cómo lo linkeamos a la plataforma? ¿Se puede, no, etcétera? Si tienes detalles de eso. Sí, mira, la realidad es que se divide, vamos a decirlo, en diferentes pasos y diferentes procesos. La plataforma que ahorita tenemos lo que nos apoya es un tema más de proyecciones y un tema de hacer estrategias muy específicas, ¿no? O sea, la estrategia la dividimos en 3 rubros. Número 1, nos proponemos primero por tu liquidez. Número 2, ya empezar a tener un capital productivo, y ya cuando empiezas a juntar cierto capital productivo o llegas con cierto capital, pues empezar a generar flujo, ¿no? Creo que es lo más importante. En las inversiones, cuando empiezas a tener ya un flujo, un ingreso pasivo, pues obviamente empezamos a cubrir ciertos temas básicos que tenemos, ¿no? O sea, servicios básicos como luz, agua, internet, gas, no sé, colegiaturas de nuestros hijos. Entonces, el primer tema es plantear eso, ¿no? O sea, ¿cuáles son tus planes? Y tú puedes hacerlo incluso en la plataforma sin que nosotros estemos presentes. Ya una vez que está ahí el proceso, por ejemplo, tú tienes tu cuenta en Casa de Bolsa. De hecho, estamos ahorita en esa implementación de lo que necesitamos hacer, porque estamos en muy poco tiempo queremos certificarnos como figura 3 de AMIF para poder hacer este vínculo, ¿no? Como tal, en tema de bolsa. Entonces, esto todavía no lo tenemos disponible. Tenemos más del tema de pues un dinero más seguro, vamos a decirlo así, donde lo puedes ver. Pero ahorita estamos en ese proceso de figura 3 para todo el tema de mercado de valores. Ahora, por el otro lado, tema de lo que le llamamos capital privado, tenemos mucho tema de bienes raíces, donde siempre, y digamos que es el tema más conservador, obviamente los rendimientos van de acuerdo un poco más altos al mercado, o sea, pero en todo con respecto a
a fideicomisos, manejamos mucho lo que es bienes raíces, y una vez que ya te metes o ya tienes un portafolio más estructurado, ahora sí nos metemos a lo que se le llama capital privado. Ahora, este capital privado no forzosamente tiene que ser de riesgo. Mucha gente le llama de riesgo. Riesgo es más cuando inviertes en una startup, porque si no sabes qué va a pasar. Una startup sí ya ves que es una de cada 10 funciona. El capital privado es diferente, ¿no? Es un tema, por ejemplo, agrícola, ¿no? Es qué pasa si tenemos, por ejemplo, este ejemplo que yo te ponía, ¿no? Este emprendedor que tiene su granja de gallinas para producir huevo orgánico. Entonces, obviamente, si en su granja, pues él pone dentro de un fideicomiso las tierras donde esto se gestiona. Entonces, obviamente, tú tienes un respaldo muy fuerte ahí. Obviamente, los rendimientos son mayores, pero hay un riesgo que conlleva, ¿no? Pues un riesgo estacional, pues un riesgo de temporada. No sé, se vino una lluvia muy fuerte, un torrente, desafortunadamente, no sé. Se llevó parte de la cosecha de trigo en la que se alimentaban. Entonces, hay ciertos factores, ¿no? que conllevan. Entonces, por eso ese perfil, pues es a lo mejor un poco más agresivo, no lo considero tan agresivo, pero sí empieza a ver estos temas, ¿no? Por ejemplo, si entras a una inversión más en un tema vamos a decir, de factoraje, y obviamente a lo mejor la empresa no puede cumplir con las facturas que ya tenía comprometidas por X o Y. Entonces, por eso el objetivo, ¿no? Diversificar de manera muy inteligente, pero obviamente siempre atrás con un respaldo, ¿no? Y una garantía que nos pueda apoyar. Y bueno, Francisco, igual para terminar, el futuro del Family Office, claro, o sea, claramente nos quedó, o sea, pues bastante claro, pero si lo quisieras o pudieras dividir corto, mediano, largo plazo, ¿cómo lo definirías? O todo este tema de ESG ya empezó, ¿cómo lo ves en 50 años un Family Office? Mira, un family office yo creo que en un corto plazo va a empezar a ver y vamos a empezar a ver un impacto mucho mayor en el tipo de inversiones, como bien lo dices, ESG, o sea, más en tema ecológico, social y de gobierno corporativo, que es lo que se necesita. O sea, realmente ya va a haber o sea, inversiones con mayor causa, con un propósito. A mediano plazo se va a sostener, pero también va a empezar a haber ya temas muy específicos y un mayor auge tecnológico, ¿no? O sea, vamos a ver qué tanto impacto tienen criptomonedas, qué tanto impacto tienen los NFTs, o sea, qué tanto impacto, por ejemplo, el mismo metaverso, ¿no? O sea, qué tanto va a conllevar estos esquemas, ¿no? O sea, qué tanto se puede democratizar y que tengas acceso, no sé, que puedas entrar al museo de Louvre de París, ¿no? O sea, desde tu realidad virtual, o sea, sí, y que lo puedas hacer, ¿no? O sea, eso creo que va mucho para allá. O sea, en un mediano plazo veo un tema muy metido tecnológico, y al final un tema de largo plazo, pues va a ser ya un tema de optimizaciones en todos los aspectos, como tal. O sea, vamos a tener ya tecnologías, y creo que eso va a ser la siguiente explosión tecnológica, o sea, al menos sí, en diferentes países. O sea, el cómo optimizamos sobre los impactos que ya estamos teniendo. Creo que ahorita el primer impacto es empezar si hablamos en un tema de impacto ecológico, ambiental, no sé si has visto, pero por ejemplo Bill Gates ya es el hombre con mayor tierra en Estados Unidos. No sabía. Entonces, Wow. ¿qué es lo que está haciendo? Sí, él ha comprado muchísima tierra. O sea, desde que salió de Microsoft compró muchísima tierra. ¿Por qué? Porque obviamente necesita generar un impacto, ¿no? O sea, tanto ambiental, ecológico como social. Obviamente un tema de alimentación mucho más orgánica, como tal, y eso es algo que creo que se viene gestionando, ¿no? O sea, ya un poco más de salud. A largo plazo, ¿qué es lo que veo? Veo más una tendencia de la implementación de las tecnologías para hacerlo mucho más eficiente, ¿no? Tenemos problemas de agua, o sea, el agua eventualmente se va a acabar, y ya hay procesos, por ejemplo, ay, ¿cuál es el nombre? Saliniciladoras, creo Sí, que o sea, son, no sé, hay un nombre en específico donde conviertes agua de mar a la haces agua potable, ¿no? Agua de consumo humano. Sin embargo, ahorita los procesos son extremadamente caros. Yo creo que a largo plazo eso es lo que se viene. O sea, cómo maximizamos en pequeños pedazos de tierra y tener huertos extremadamente eficientes, orgánicos, naturales. Creo que para mí eso va a ser
la tendencia en un largo plazo. O sea, creo que sí hay un impulso fuerte porque volvamos a ser sustentables, ¿no? Wow, increíble. Yo nada más dijiste el Museo del Louvre de París y me quedé así de que ya quiero ir, pero luego dijiste esto y la verdad lo más interesante es que sigue siendo con causa, o sea, te das cuenta que aunque sea en corto, mediano, largo plazo, o sea, realmente lo que está moviéndonos a todos los diversionistas a nivel pues, mundial es prácticamente esa parte de pues dónde yo quiero ver mi futuro, el mundo y dónde yo contribuyo con mi dinero. Y eso es prácticamente creo que de todo lo que nos has enseñado uno de los grandes como cierres para saber a dónde va, ¿no? Este Family Office. Sí, definitivamente creo que para allá va, o al menos es una de las más grandes misiones que tenemos en Findis. O sea, si te soy honesto, nos han llegado muchos proyectos que hemos platicado, rechazamos la gran mayoría porque no tenemos este impacto, ¿no? O sea, realmente nos enfocamos en que si vamos a generar un bien, tiene que ser pues en un esquema redondo, ¿no? O sea, tanto financiero, como ecológico, como social, o sea, que sea un ganar, 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 ganar en todos los sentidos. Wow. Entonces, si no, pues no, ni lo analizamos. Oye, pues precisamente ahorita que dices de los proyectos, los que sí hayas aceptado y que pues, los diversionistas estén interesados, ¿dónde te podemos encontrar? O sea, dinos exactamente si tienes una página de internet donde podamos acudir, algún correo para solicitar información, etcétera. ¿Dónde podemos encontrar o preguntarte dudas precisamente que no hayan sido resueltas en este podcast ahí para que te escriban? Sí, no, con mucho gusto. Mira, tenemos nuestra página de internet, o sea, findis.com.mx, también en Instagram, findis.mx, y si quieres escribir un correo, pues es francisco.richard@findis.com.mx, y con muchísimo gusto. O sea, creo que ahorita este tema lo estamos llevando mucho, nos ayuda mucho el estructurarlo, porque también creo que antes por ejemplo, de poder invertir, necesitamos estructurar muchos temas, tanto para el inversionista como para la persona que quiere hacer algún proyecto, ¿no? De este estilo. Hay toda una infraestructura detrás que se necesita gestionar para poder llevarlo a cabo. Mil gracias. Aquí, para un poquito de insight, Richard es Richard y termina en T, ¿verdad? Francisco.Richard. R-I-C-H-A-R-D. Sí, para que no vaya a existir de que, ay, lo dejé con la D, es con T al final, DT. Pues listo, Francisco, muchas gracias de verdad por tu tiempo, por aclararnos muchas dudas e iluminarnos con este tema del Family Office y a dónde va. Y pues definitivamente a ver qué proyectos se avecinan, porque ahí andamos nosotros también viendo, pues a ver en qué podemos hacer colaboraciones Findis Invierte Divierte, que ya hemos estado trabajando en ello también. Y pues ya sabes que este espacio es para ti siempre y esperemos que este es el segundo de muchos más episodios para seguir platicando tanto de este como de muchos temas más. Muchas gracias por estar aquí y pues nos vemos en el siguiente episodio de Invierte Divierte. Sí, no, muchas gracias, Dani, por la invitación y sí, seguramente vamos a seguir teniendo más y digo, a futuro mucho más colaboraciones, no solamente en el podcast. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias. Nos vemos, queridos diversionistas, les mando un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio de Invierte Divierte. Bye, bye. Hola, hola. Esto es Invierte Divierte. Soy Daniela Velal. Las personas que me conocen saben que soy muy apasionada y me encanta aprender cosas nuevas. Me considero proactiva y muy analítica. Y en este podcast les voy a compartir temas de finanzas e inversiones. El primer paso, sea lo que hagas, es disfrutarlo. Lo que quiero es decirle a tu cerebro que invertir es divertido. No importa tu edad, género, experiencia. Todos nacimos para invertir. En estos capítulos estaremos dialogando juntos sobre las claves, pasos, casos interesantes y entrevistas e invitados especiales que nos acompañarán en el camino hacia la libertad financiera. Y recuerda, invierte, divierte.